Para preparar el examen de selectividad os recomiendo que cojáis este modelo de examen que se ajusta a lo que vais a hacer este año. Este año tan especial vais a tener que hacer un máximo de 3 preguntas de una oferta de 6. Entonces, la primera recomendación que os hago es que los primeros minutos de la prueba los dediquéis a leer con calma las 6 preguntas y analizar lo que podéis conseguir, lo que sabéis hacer de cada una de ellas, para tomar la decisión de escoger las 3 que vayáis a hacer. Una vez tomada esa decisión, yo lo que os recomiendo es que no cambiéis. Por eso es muy importante que los primeros minutos los dediquéis exclusivamente a leer las 6 preguntas y escoger las 3 que vayáis a hacer. Os voy a hacer un pequeño comentario de cada una de estas 6 preguntas que aparecen en este modelo y os propongo que hagáis un ejercicio doble. Primero, que os enfrentéis a esta prueba de 6 preguntas como si tuvierais que hacerla en selectividad. Es decir, que leáis las 6 preguntas y escojáis 3 de ellas y que las hagáis. Una vez realizadas, en otro momento o en otro día, os propongo también, como segunda parte de este ejercicio, que hagáis las otras tres preguntas. Bien, la primera pregunta es una pregunta de matrices, una pregunta muy sencilla de matrices. Os dan 2 matrices A y B y os preguntan el resultado de este producto. Muy sencillo de hacer, recordar simplemente que el producto no es conmutativo, lo tenéis que hacer por este orden y recordar cómo se calcula la traspuesta de una matriz. Posteriormente, en el apartado B, os preguntan una matriz inversa y, bueno, una matriz inversa de A menos la matriz identidad, recordar cómo es la matriz de identidad, y como no os imponen ningún método, podéis utilizar el método que queráis. Y por último, resolver esta ecuación matricial en donde vais a tener que despejar la matriz X. Recordar que tenéis que pasar esta X restando para la izquierda y sacar factor común A menos I, que la tenéis despejada en el apartado B. Y recordar otra vez más que el producto de matrices no es conmutativo. La pregunta 2 es una pregunta de programación lineal. Mi recomendación es que no descartéis directamente la programación lineal, simplemente, bueno, pues tenerla como una opción, leer la pregunta y si veis que os resulta sencillo, pues meterla en el grupo de las 3 que vais a hacer. La pregunta 3, que es una pregunta de funciones, tenéis que tener cuidado, como siempre hemos trabajado en clase, con las unidades, tiempo en años, y tenéis aquí la definición de la función. Es un ejercicio muy sencillo, fijaros, unidades, y os preguntan en el apartado B, crecimiento de crecimiento y el valor máximo. Recordar que una vez realizados los cálculos tenéis que contestar a la pregunta. En cuanto a la pregunta 4, muy parecida concretamente a un ejercicio que hicimos estos últimos días para ir repasando e ir preparando la prueba de selectividad. Es una función polinómica de grado 2 y os piden la representación gráfica. Recordar que siempre que pidan la representación gráfica no la podéis hacer exclusivamente calculando una tabla de valores. En este caso os piden los puntos de corte con los ejes, crecimiento de crecimiento y extremo relativo. De todas formas, fijaros que como es una parábola
con las ramas hacia arriba, coeficiente principal positivo, en su vértice tiene un mínimo. Eso os puede ayudar para saber si lo estáis haciendo bien. Y para calcular el área que os piden, tenéis la ventaja de que tenéis representada gráficamente la función. En cuanto a la pregunta 5, se trata en el apartado A de un problema de probabilidad que se puede resolver mediante un diagrama de árbol y aplicando el teorema de Bayes. Y en el apartado B, fijaros que se mezclan esta propuesta dos temas. El apartado B corresponde al último tema que vimos, al tema de intervalos de confianza. Y en la pregunta 6, en el apartado A, se trata de un problema de cálculo de probabilidad de sucesos y probabilidad condicionada. Y en el apartado B, fijaros que se mezcla con el penúltimo tema. Os digo penúltimo tema para que os centréis bien en el temario. Se trata del cálculo de una probabilidad en una muestra y estamos trabajando con medias muestrales. Entonces, si os fijáis concretamente en la pregunta 5 y en la pregunta 6, resulta que en estas dos preguntas se están mezclando cuestiones de probabilidad de distintos temas. Concretamente, en el apartado B de la 5 y en el apartado B de la 6, se trata de ejercicios de los dos últimos temas que hemos visto. Concretamente, en la pregunta 5, intervalos de confianza, y en la pregunta 6, del tema anterior, cálculo de probabilidades en las muestras. Por lo tanto, mi consejo sigue siendo el mismo que yo os di en su momento. No dejéis fuera de repaso, fuera de estudio, los dos últimos temas.